Hola, mi nombre es Karina Zambrano, soy estudiante de Psicología del sexto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T2. A continuación les voy a hablar un poco sobre las funciones mentales, lo normal y lo patológico. En esta exposición pues voy a hablarles un poco sobre la mente, el por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal, las teorías con base en las cuales se establece lo que es normal en el campo de la salud mental, las funciones mentales, lo cual podemos decir que abarcan desde el procesos desde la atención, cognición, lenguaje, ejecución y percepción motora, y que dan cuenta de las funciones corticales del paciente. Un análisis de las funciones mentales en el que se va a resaltar la definición desde el punto de vista de la salud, la clasificación si aplicase en el caso, lo patológico y cómo se evalúa. ¿Qué es la mente? Según la APA, son los fenómenos intelectuales y psicológicos, incluyendo los sistemas motivacionales, afectivos, cognitivos, perceptuales y conductuales. Podemos decir que es el conjunto de procesos psicológicos que ocurre en nuestro cerebro. También podemos decir que la mente es el conjunto de elementos que interactúan entre sí y que se han organizado de alguna manera para llevar a cabo la función tanto de la motivación, del afecto, de la conducta, de la percepción y de la condición. Decimos que pues, la mente se sabe que es algo intangible, es un instrumento que puede ser tanto creativo como destructivo, todo eso va a depender de cómo sea utilizada. Mediante ella podemos interpretar subjetivamente una realidad. Es el conjunto también de capacidades cognitivas que engloban los procesos como son la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, entre otras, y algunas de las cuales son características de los humanos y otras son compartidas con otras formas de vida. ¿Por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal? Aquí podemos decir que según Orozco, en 2014, el término de normalidad puede relacionarse con la salud cuando el comportamiento se encuentra dentro de los límites normales y cuando no se observa ninguna patología, o sea, que está la ausencia de signos y de síntomas. Por lo tanto, hay un estado funcional de forma razonable, con un bienestar subjetivo, cuando el propio individuo hace una valoración positiva sobre algún estado de salud, que viene a tener con una adaptación extendida, como lo que es la acción recíproca entre el individuo y el medio en el que éste se desenvuelve o vive. También podemos decir que la normalidad se corresponde con los aspectos tales como el sufrimiento, la desadaptación, la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o algún conflicto. El individuo desadaptado pues es incapaz de enfrentarse a las tensiones que se le pueden presentar en la vida, en la sociedad, y en sus exigencias tanto psíquicas y físicas como irracionales. En la parte irracional podemos decir que eso viene en cuanto a los comportamientos incomprensibles, lo que viene a ser que tienden a considerarse anormales, con pérdida de control e incluso con la violación de normas y de morales. Teorías con base a las cuales se establece lo que es normal en el campo de la salud mental. Aquí podemos decir que entre las teorías se basan los criterios generales y los criterios específicos. Entre los criterios generales encontramos la normalidad como salud, la normalidad estadística, el criterio ideal de normalidad y el criterio social. Y entre los criterios específicos encontramos la eficacia del funcionamiento psicológico, la eficacia del funcionamiento social, el grado de autocontrol consciente, la evaluación social, la evaluación personal. Todos estos criterios que se usan pues deben reunir tres condiciones, que pueden ser
que los signos sean fácilmente observables por las personas promedio, que las primeras personas que detectan la anormalidad de una conducta son el entorno familiar, las que están con el enfermo y el propio enfermo. El segundo puede ser que la continuidad de la conducta normal o anormal requiere de los criterios que sean aplicables en todos los grados para un buen funcionamiento, para un funcionamiento perturbado. Y el tercero es los criterios deben ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. Definición de funciones mentales. Las funciones mentales son las formas mediante las cuales la mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan los sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. Estas se evalúan según el grupo etario, de acuerdo a una de las 4 etapas de la vida que van de acuerdo a su edad. Podemos decir que las funciones mentales son el resultado de actividades células neurales que conforman el cerebro, las cuales trabajan en 3 bloques, como vienen a ser el bloque de la activación, que es el que va bajo el control del tallo cerebral y el centroencéfalo, el bloque de la recepción, almacenamiento y comprensión de información, que está bajo el control de los lóbulos, tanto el occipital, el temporal y el parietal. Y el bloque de la planeación, ejecución y evaluación de la acción, lo cual viene a estar bajo el control del lóbulo frontal. Clasificamos estas funciones en 3 grupos, que son las cognitivas, las afectivas y las conativas o psicomotoras. Dentro de las cognitivas vamos a encontrar la atención, la orientación, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Entre las afectivas se refieren a las emociones, a los sentimientos y a las motivaciones. Y las conativas vienen a ser, por su parte, las que incluyen la psicomotricidad. Sin embargo, podemos decir también que las funciones mentales se clasifican en funciones mentales inferiores y funciones mentales superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, como son la memoria, la atención y la inteligencia. Estas son funciones naturales, están determinadas genéticamente. También es necesario que exista la atención para que se procese cualquier pensamiento, como es imprescindible que exista la memoria para que haya un aprendizaje, entre otras cosas. Y tal como ocurre con otras funciones del organismo, el comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado. Está condicionado por lo que podemos hacer. Las funciones mentales inferiores, ellas nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. Son suficientes para sobrevivir, pero en condición animal, por decirlo así. Ahora, las funciones mentales superiores son necesarias para el desarrollo humano y a la vez son adquiridas por el contacto humano. Ellas nos van a permitir cambiar las conductas, pueden ser impulsivas, a acciones instrumentales, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. En este caso, pues se hacen puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, en donde las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad, ya que vienen a ser mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de estas funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades, ya que el conocimiento es el resultado de la interacción social y en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros. También aprendemos el uso de los símbolos, que a su vez nos van a permitir pensar de formas más complejas. En el análisis de las funciones mentales vamos a hablar un poco sobre la definición desde el punto de vista de la ciencia de la salud. Su clasificación se aplica
lo normal, lo patológico, cómo se evalúan según su grupo etario. Vamos a hablar un poco sobre el afecto. En su definición podemos decir que es un tono emocional placentero o displacentero que acompaña toda idea que viene acompañada de pasión, que es el estado afectivo intelectualizado de gran persistencia que puede hacerse permanente, con una exagerada repercusión sentimental condicionada a la existencia y modifica en la conducta de quien la presenta. Y el sentimiento, que es el estado afectivo estable, específico y de marcada subjetividad, que se ve influenciado por la personalidad y experiencias previas e interviniendo por el juicio y sobrevaloración de las ideas que lo acompañan. Podemos decir también que el afecto es una manifestación que surge ante una sensación de agrado o que puede ser bien hacia algo o hacia alguien. Para la psicología, el afecto es un elemento de carácter relacional, en el cual las personas experimentan emociones de cariño o de unión hacia algo o hacia alguien. En otras palabras, podemos decir que es que nos referimos a la susceptibilidad que tiene alguien ante las alteraciones que perciben del mundo, que sea tanto real como simbólico. Este no deriva de uno mismo, sino que de la interrelación que existe entre un ente externo y como puede ser alguien o algo, un objeto o algo. Puede ser temporal o permanente, a diferencia de las emociones que son inherentes al ser humano. Por eso las emociones pues siempre lo van a acompañar por el resto de su vida. Entre la clasificación del afecto podemos decir que encontramos el afecto positivo y el afecto negativo. Dentro de esta clasificación, pues decimos que este último se da sobre todo cuando va ligado a las emociones como son los celos, el miedo o la insatisfacción. Además es importante tener un buen autocontrol y una autoestima sana para poder desarrollar afecto de una manera equilibrada y de una manera segura. Este tipo de afecto negativo, pues no quiere decir que el que esté presente no quiere decir que siempre se va a manifestar de forma violenta o de una forma tóxica, por así decirlo, sino que podemos decir que los tipos de afecto, tanto positivo como el negativo, son iguales de válidos. Por lo tanto, pues los ejemplos de manifestación de este tipo pueden proteger a personas si saben cómo actuar frente a ciertas situaciones, frente a ellos y tanto con confianza como con malestar o con enfado, o con desconfianza, perdón. Ahora bien, el afecto amplio se asocia a las personas psicológicamente estables. De hecho, es un afecto que puede manifestarse en cualquier individuo a través de una amplia variedad de acciones y emociones como lo son la felicidad y hasta inclusivamente la tristeza. El afecto positivo es aquel que se da como una expresión de éxito y de impulso por compartir. Este tipo de afecto se expresa con una sonrisa, con las necesidades de acercamiento y con la motivación para la interacción. También está el afecto neutral. Este se mantiene ante un sobresalto o sorpresa y tiende a producir una sensación de desconcierto, la cual se puede canalizar con acciones voluntarias. Algunos ejemplos de este tipo pues pueden ser el abrazar, el besar, cuando se hace impulsivamente, cuando se hace repentinamente. Viene también el afecto limitado o restringido. Este es uno de los afectos que en la psicología, en el que las personas tienen una gama muy limitada de afectos que se pueden mostrar, como por ejemplo el estar hablando o apreciando algo de una forma de entusiasmo, pero no manifiesta emociones visibles, como abrir los ojos o esbozar una sonrisa, ese tipo de cosas. El afecto embotado, pues se trata de un caso severo de afecto restringido. De hecho, en este caso, las reacciones ante las emociones son casi ausentes. Un ejemplo de este afecto puede ser
cuando una persona recibe una noticia de la muerte de un ser querido y su reacción pues es apática y hasta inexistente. El afecto negativo, este tipo de afecto tiene reacciones claramente distintas, ya que se relaciona con la ira, el miedo, la vergüenza, entre otras emociones. El afecto emocional negativo se puede ver manifestado en forma de sollozos, miradas congeladas, cabeza baja, rostro pálido, entre otros. Por lo general decimos que el afecto negativo surge ante una amenaza, ante la insatisfacción o por el hecho de no alcanzar una determinada meta. Ahora, el afecto plano, pues en esta manifestación de afecto emocional existe una total restricción de la expresión de las emociones, pues es decir que quienes sienten este tipo de afecto no demuestran expresiones faciales, ni ninguna otra manifestación física de situaciones que le causen ninguna emoción, o sea, ninguna emoción. El afecto lábil está dentro de los tipos de afectos en psicología y estamos ante una clasificación que está fuera de toda proporción y que no se adecua a las situaciones. Por ejemplo, una persona se puede reír sin parar durante varios minutos por algo que no es gracioso, inclusive su reacción se puede considerar inapropiada y fuera de contexto. Ahora bien, vamos a hablar sobre la parte, lo que puede ser patológico del afecto. En este caso encontramos que están los trastornos originados desde un déficit en el entorno afectivo, como son la apatía, el miedo, la ansiedad, el pánico, la depresión, la melancolía, la timia. Están los trastornos cualitativos de afecto, como son la tenacidad, la labilidad, la incontinencia afectiva. Están los trastornos cuantitativos por aumento del tono afectivo, como son la euforia, el júbilo, la exaltación, el éxtasis, hipomanía, manía, disociación afectiva, ambivalencia, perplejidad, aedonia, afecto inapropiado, afecto insuficiente, cataminia. Para saber un poco de cómo se evalúa el afecto, decimos que la escala de afecto positivo y negativo, PANAS, Watson 1988, se compone de 2 factores de 10 ítems diseñados para medir el afecto positivo y negativo. Los ítems poseen un formato tipo Likert, con un rango de 4 puntos, variando de 0, muy ligeramente, a un absoluto, a 4 extremadamente. Decimos que el aspecto afectivo se mide por medio de la presencia de las emociones positivas y de las emociones negativas. Esta escala de afecto positivo y negativo, PANAS, como le nombramos anteriormente, es la más utilizada para medir este tipo de aspectos. Ahora hablaremos un poco sobre la actitud. Para definir la actitud, decimos que es la disposición psíquica relativamente estable que predispone al individuo y reaccionar, o sea, a pensar, sentir y actuar de un determinado modo ante el ambiente, que pueden ser objetos, personas, hechos y situaciones. Las actitudes se consideran elementos básicos de la personalidad profunda que comprometen todas las dimensiones fundamentales del sujeto, tanto cognitivas, afectivas y conductuales. Por tal motivo podemos decir que la actitud es entonces una predisposición aprendida y heredada para responder de determinadas formas consistentes, ya sean a favor o no del objeto. En este caso, pues pueden ser ideologías, costumbres, prácticas, religiones, leyes. Esta disposición psíquica surge de la valoración que se hace de lo externo y que tiene como objetivo generar una disposición que representa los fundamentos internos, en este caso biológicos y psicológicos, de la acción. También podemos decir que persigue la decisión a partir de esta integración cognitiva y que es afectiva y biológica.
Entre la clasificación de actitud encontramos 20 principales que pueden presentar las personas y que son las siguientes. Una actitud manipuladora, actitud pesimista, actitud sumisa, actitud positiva, actitud negativa, actitud agresiva, actitud pasiva, actitud colaboradora, actitud altruista, actitud emocional, actitud neutra, actitud relacional analítica, actitud confiable, actitud flexible, actitud empática, actitud suspicaz, actitud sordónica, actitud inflexible, actitud moralista o prejuiciosa, actitud nihilista. Ahora, hablando un poco de cómo se evalúa la actitud, de acuerdo a Hogan 2004, las actitudes en su gran mayoría se miden haciendo uso de pruebas de lápiz y papel, pruebas proyectivas, cuestionarios y escalas. También se hacen pruebas fisiológicas que pues, puedan resultar particularmente útiles para investigar el componente emocional y poder hacer una observación directa del comportamiento. Ahora hablaremos un poco sobre la psicomotricidad. Como definición podemos decir que es la interacción entre la psique y los movimientos, buscando un desarrollo global, centrándose en los aspectos afectivos, cognitivos y motor. Lleva al individuo a la conciencia de su cuerpo a través del movimiento. La clasificación, podemos decir que la psicomotricidad se divide en dos grandes ramas. La que se refiere a los grandes movimientos y a la corrección postural, viene a ser la psicomotricidad gruesa, y la que trabaja los movimientos más de detalle, que viene a ser la psicomotricidad fina. El control de la motricidad fina es la coordinación de los músculos, los huesos y los nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo del control de la motricidad fina es, por ejemplo, cuando se recoge algo pequeño y se hace este movimiento, que va desde el dedo pulgar con el dedo índice. Lo opuesto al control de la motricidad fina es el control de la motricidad gruesa, que viene a ser lo grande o lo general. Un ejemplo del control de la motricidad gruesa, por decir, es agitar los brazos o saludar cuando hacemos estos movimientos. También podemos decir que los problemas del cerebro, de la médula espinal, los nervios periféricos, que vienen a ser los nervios que están fuera del cerebro y de la médula espinal, los músculos o las articulaciones, pueden todos deteriorar el control de la motricidad fina. Las personas con la enfermedad de Parkinson pueden tener dificultad para hablar, para comer y para escribir debido a la pérdida de control de la motricidad fina. El nivel de control de esta motricidad en los niños se utiliza para determinar su edad de desarrollo también. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener el control de la motricidad fina, los niños necesitan lo que es el conocimiento y la planeación, la coordinación, la fuerza muscular y la sensibilidad normal. Ahora de la psicomotricidad vamos a hablar de lo patológico. Las alteraciones de la psicomotricidad se visualizan a través de las anomalías grotescas o inusuales en los movimientos de origen psíquico o en el control de estos. No obstante, la variación puede estar también relacionada entre ambos aspectos. Alteraciones por movimientos involuntarios, puede ser estereotipias, temblores, tics. Alteraciones por movimientos voluntarios, los malerismos. Alteraciones por movimientos inducidos, obediencia automática, negativismo, ambitendencias o ambivalencias, motoras, ecofenómenos o ecosíntomas, perseveración, catalepsia, alteraciones por fármacos, acatisla, síndrome de las piernas inquietas, discinesia, síndrome neuroléptico maligno, miloclonias, entre otras. Se dice que las alteraciones de la psicomotricidad pues vienen a ser aquellas que entorpecen o impiden llevar a cabo con precisión los movimientos. De igual modo, pues impiden o dificultan mantener una adecuada postura corporal y interfieren en la persona, pues en el día a día de la persona.
Por encima de todo, pues hay que distinguir las alteraciones de la psicomotricidad, de los movimientos tanto finos como de los movimientos gruesos, y también en función a su etiología, si son por causas psicológicas, neurológicas y hasta por farmacológicas. ¿Cómo se evalúa la psicomotricidad? Se dice que el examen psicomotor abarca los aspectos del comportamiento psicomotor, tales como la coordinación óculo-manual, coordinación dinámica, control del propio cuerpo, organización perceptiva, observaciones de la lateralidad, estructuración de espacio temporal y conducta respiratoria también. Ahora vamos a hablar un poco sobre la conciencia. Como conciencia podemos decir que es el estado del conocimiento de uno mismo y del entorno por el cual el individuo realiza las funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. La conciencia se clasifica en conciencia individual, conciencia social. Algo que quería acotar aquí. La conciencia viene a ser una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales. Ahora sí con la clasificación. Tenemos la conciencia individual, la conciencia social, la conciencia emocional, la conciencia temporal, la conciencia psicológica, la conciencia moral y la conciencia sexual. En la conciencia individual decimos que esta pues alude a la conciencia del individuo y de la forma en que el entorno puede perjudicarlo o favorecerlo en distintas circunstancias de la vida. En la conciencia social, pues apunta en el estado en que el resto de la comunidad y cómo el entorno puede favorecerla o perjudicarla, estableciendo aquello que es malo o bueno para la comunidad y cuando esta distinción se pone en marcha, se le conoce bajo el nombre de un instinto de protección. La conciencia emocional es a partir de los datos emocionales. Esta conciencia dictamina qué es bueno y qué es malo, así como también de qué forma en que el individuo y su comunidad actúen afectará al estado emocional de la comunidad en sí. Y a la realización acertada de dicha distinción se le conoce bajo el nombre de inteligencia emocional. A la conciencia temporal, que por medio de esta el individuo pues toma una conciencia sobre el ambiente y sobre todo lo que lo rodea, cómo lo afecta y a lo largo de la línea de su vida, pues. Por medio de esta se distingue aquello que es malo o bueno para la comunidad como todo un aspecto futuro. Cuando esta distinción se ejerce correctamente, se le conoce como inteligencia racional. La conciencia psicológica, que por medio de esta, pues la persona advierte su propia presencia de los hechos y objetos que se ubican fuera de su propio yo y de la reflexión de los actos propios. La conciencia moral el conocimiento de cada individuo, pues debe tener sobre las reglas morales y las normas, y por medio de esta la persona se da cuenta si la conducta que tiene a nivel moral es valiosa o no. Los actos morales son aquellos orientados hacia los demás y hacia el mundo exterior. Y la conciencia sexual, que esta propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de 4 características que significan sistemas dentro de un sistema. Cuando hablamos de las patologías de la conciencia, pues podemos decir que los trastornos de estado de conciencia son padecimientos donde el estado de alerta o de vigilia se encuentran alterados. Esto puede variar desde la confusión leve, de no poder pensar claramente, hasta encontrarse totalmente inconsciente o desmayado. El estado de conciencia es normalmente controlado por diferentes partes del cerebro. Estos sistemas mantienen a una persona alerta y consciente de sí misma y de su ambiente. Entre las patologías encontramos el trastorno deficitario, trastornos de estrechamiento, y los trastornos productivos. Los trastornos deficitarios se caracterizan porque la persona no es capaz de despertar de los sueños
y ni siquiera es capaz de orientarse de manera adecuada en el espacio y en el tiempo, ¿cómo le explico? O sea, ni responder adecuadamente a los estímulos sensoriales. Estos problemas pues vienen a variar en función del grado de la alteración. Y pues ahora con los trastornos de estrechamiento, decimos que estos se caracterizan por una ruptura en la continuidad del flujo normal de las ideas, de los pensamientos y de las percepciones, entre otras cosas. Aquí sí dice que parece que viene a haber como una conducta automática, ya que hay una conexión entre lo cognitivo y la conducta. Entre los trastornos productivos, pues son las alteraciones de la conciencia que dan lugar a las apariciones de estructuras alucinatorias y de contenidos alejados a la realidad. Pues también están el coma, que es un estado de conciencia como el sueño. El paciente no responde y no puede ser despertado mediante ningún tipo de estímulo, ni siquiera con la voz, con tocar a la persona, o con algún dolor. El estado vegetativo, que viene a ser un estado en el que el paciente se encuentra despierto, con los ojos abiertos, pero no está consciente. Aquí el paciente se mueve por reflejo y por reacciones automáticas solamente, y no porque él mismo lo requiera. El estado de conciencia mínimo es cuando el paciente es capaz de realizar ciertos movimientos, como el movimiento de los ojos, él lo puede hacer, pero con indicaciones sencillas, no puede seguir indicaciones que le demanden como muchas cosas, porque pues no las va a poder hacer. El mutismo asinético, este es el estado donde el paciente está despierto con conciencia limitada. Aquí el paciente puede ser capaz con los ojos, pero no con el habla ni se mueve por sí mismo. El delirio, este es un estado de confusión súbito con una desorientación y un pensamiento y memoria desordenados y los cambios de niveles de conciencia. ¿Cómo se evalúa la conciencia? Decimos que el examen del estado mental consiste en la valoración de la capacidad mental actual mediante la evaluación del aspecto general, el comportamiento, cualquier idea inusual o percepción insólita o extraña. Por ejemplo, las ideas delirantes, las alucinaciones y el estado de ánimo y todos los aspectos de la cognición. Aquí hablamos un poco de la escala de coma de Glasgow, que es una escala de aplicación neurológica que nos permite medir los niveles de conciencia de una persona. Aquí el nivel de conciencia, pues es un término que se utiliza para describir la capacidad de una persona para darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y comprenderlo. Ahora hablaremos sobre la orientación. Podemos decir que su definición es la palabra que se relaciona con saber el camino hacia donde uno se va a dirigir. En este caso, pues, es la capacidad que nos permite de forma consciente a nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos de un momento determinado. Se considera que la orientación pues va como a la habilidad cognitiva que permite ser capaz de determinar nuestra posición tanto en tiempo como en espacio, a partir de las referencias ambientales, así como quiénes somos, qué hacemos y en dichas posiciones espaciotemporales. En su clasificación podemos decir que está la orientación personal, orientación temporal, orientación espacial. La orientación personal viene a ser la capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad de una persona. La orientación temporal es la capacidad de manejar información relativa al día, a la hora, al mes, al año, al momento de realizar conductas, actividades, estaciones, etc. La orientación espacial
es la capacidad de manejar información relativa a dónde se viene, dónde se encuentra y en un momento específico hacia dónde se va. Entre las patologías de la orientación podemos encontrar la desorientación, la doble orientación, la orientación confabulada o falsa orientación, entre otras. Aquí decimos que los trastornos de orientación pues, pueden aparecer en una amplia variedad de situaciones, que es común que aparezcan ante situaciones en las que hayan alteraciones de conciencia. También se vinculan a la degeneración cortical y a los problemas de memoria y de atención. Uno de los trastornos que suelen aparecer viene a ser la esquizofrenia, que junto con otros trastornos psicóticos, pues se hacen posibles observar en muchos casos que la orientación confabulada o la doble orientación en algunos episodios maníacos se pueden observar. Asimismo, pues es muy frecuente que aparezca alguno de los anteriores trastornos en enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer o alguna demencia. ¿Cómo se evalúa la orientación? Se evalúa de forma de la orientación respecto a sí mismo. Aquí lo que queremos decir es, por decir, cómo se llama la persona, qué edad tiene, en qué trabaja, con quién vive. Orientación en el tiempo, en qué fecha estamos, en qué mes, en qué año, en qué día de la semana es hoy. Orientación en el espacio, dónde se encuentra la persona, si está en un hospital, está en su casa, qué hospital es, dónde vive. Orientación respecto a personas, por decir quién soy yo, qué labor desarrollo, si está presente algún familiar, quién es la persona, qué hace, qué tan allegado puede ser. Ahora hablamos sobre la atención. Podemos definir la atención como que es la focalización interna hacia lo que sucede en el cuerpo o externa hacia lo que nos rodea. A través de los órganos de los sentidos se puede puede dirigirse hacia uno o varios estímulos. Decimos que la atención está focalizada de manera interna, ya que viene a ver lo que sucede en el cuerpo o lo que está en la parte externa. Y pues esto es como todo lo que nos puede afectar en ese momento por órganos y sentidos, con uno o varios estímulos. Su clasificación puede ser según el modelo jerárquico de Solberg y Matter, 1987-1989, basado en los casos clínicos de la neuropsicología experimental, se descomponen en atención interna, atención externa, atención abierta, atención encubierta, aerousal, atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida, atención auditiva, en donde decimos que la atención interna es la capacidad de prestar atención a los procesos internos y mentales o sensaciones. La atención externa se trata de esa atención que es causada por estímulos que provienen del exterior, de nuestro entorno. La atención abierta está acompañada de respuestas motoras que, pues, en este caso nos facilita la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza, mirar a una persona cuando nos está hablando, entre otras cosas. La atención encubierta es la capacidad que nos permite prestar atención a estímulos y que aparentemente den la sensación de estar llevando a cabo esa acción. El arousal hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta. Así estamos adormilados o enérgicos. La atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. La atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. La atención selectiva es la capacidad de atender
a un estímulo o actividad en concreto y en presencia de otros estímulos o distractores. La atención alterante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención dividida se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo, o sea, hacer varias cosas a la vez. La atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Las patologías de la atención. Entre estas encontramos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La hiperactividad, los estados de alteración del nivel de conciencia, trastornos de atención en general, hipervigilancia, hiperconcentración, distractibilidad y la falta de atención. La atención, podemos decir que está considerada como la función psíquica que nos permite concentrarnos en nuestras actividades o en un punto de una situación que viene a estar determinada. Esta carece de contenido propio, se manifiesta en el marco de la percepción y del pensamiento, aunque con más exactitud puede decirse que la atención constituye una faceta de todos los procesos cognitivos, precisamente aquella de dichos procesos que aparecen con la actividad orientada hacia el objeto y que se refleja la correlación entre el sujeto y el objeto en el grado de receptividad para los estímulos en un momento dado, lo cual nos va a permitir facilitar la concentración. ¿Cómo se evalúa la atención? Podemos decir que mediante la completa evaluación neuropsicológica podemos medirla de una manera eficaz y fiable o también con otras habilidades cognitivas. Los test para medir estas habilidades cognitivas están basados en los clásicos test de Stroop, el test de variables of attention del TOVA, el Hooper Visual Organization Test y el Continuous Performance Test. Además, pues podemos decir que la atención con estos test también miden los tiempos de respuesta, la percepción visual de la flexibilidad, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, perdón, la inhibición y la monitorización, la percepción espacial, la velocidad de procesamiento, el rastreo visual y la coordinación, lo que llaman ojo-mano. Ahora la concentración. La concentración mental es la capacidad que tenemos los humanos para fijar nuestra atención sobre una actividad, un objeto o idea sin ninguna distracción. La utilizamos a diario para nuestra vida y en el trabajo, los estudios, el deporte, entre otras cosas, y nos sirve para atar nuestro pensamiento hacia las actividades a donde queremos dirigirnos. También podemos decir que la concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento, el cual consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objeto. También puede ser sobre una actividad que se esté realizando o que se esté pensando realizar en el momento. La clasificación de la concentración. Podemos decir que según el modelo jerárquico de Solberg y Meter, hay diferentes tipos de concentración. La concentración arousal, la focalizada, sostenida, alternante y dividida, de las cuales la arousal es la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta que implica la capacidad de seguir estímulos y órdenes. La focalizada viene a ser la que se puede definir como capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional en un estímulo objetivo, independientemente del tiempo que dure dicha fijación. La sostenida, pues en esta se mantiene el foco de nuestra atención en un estímulo de tiempo suficiente, aun con la presencia de distracciones o del incremento de fatiga, puede ser de algún malestar. La alternante
es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra manera fluida. Velocidad del procesamiento, el ritmo al que el cerebro realiza la tarea, y el que evidentemente sería una tarea dependiendo del resto de las funciones cognitivas pues, implicadas en la misma, ¿no? Y la dividida, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo. Las patologías de la concentración, entre ellas encontramos ansiedad o depresión, miedos, disgustos o traumas, apatía y desmotivación, consumo de drogas o alcohol, consumo continuado de fármacos tranquilizantes, carácter impulsivo impaciente, falta de sueño, estrés laboral o personal, cansancio, trastornos de la personalidad. Algunas de las cosas que nos pueden pasar con esta patología son el olvido de las cosas más inmediatas y cotidianas, no acordarnos de los nombres de las cosas de las personas conocidas al primer momento, incapacidad de realizar una tarea durante un tiempo prolongado, nos cuesta seguir una lectura, nos sentimos distraídos cuando alguien nos habla, las personas se pueden despistar fácilmente con cualquier cosa, puede estar tan demasiado en terminar cualquier tarea que estén realizando. Cuesta concentrarse incluso hasta en alguna actividad que sea para nosotros placentera. ¿Cómo se evalúa la concentración? Se evalúa mediante diferentes tests, como lo son el test cognitivo de concentración, Wiseman Plan, el test de Toulouse, el test Stroop de colores y la palabra para valorar la atención selectiva. Ahora hablemos un poco de la memoria. Llamamos memoria a la capacidad del cerebro de almacenar, codificar, recuperar la información adquirida a través de las experiencias o de diversos mecanismos de aprendizaje. Decimos que la memoria es la capacidad que nos permite recordar tanto hechos como ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todos los estímulos que pudiesen haber ocurrido en nuestro pasado. Su clasificación son memoria inmediata, memoria reciente, memoria remota. En la memoria inmediata decimos que esta tiene una duración aproximadamente de unos 20 segundos y pues está relacionada con la memoria sensorial, que es la encargada de recoger tanto los estímulos que provienen de los mismos estímulos y está relacionada también con la memoria a corto plazo, que viene a ser una memoria de trabajo. Generalmente pues se explora haciendo repetir a la persona una lista de ciertos números o un cuento, un relato, algo que sea corto. La memoria reciente. Esta tiene una duración aproximada de 48 horas. Esta memoria explora dándole al paciente 3 nombres que se deben recordar a los 5 minutos. La memoria remota, aquí pues es la teoría de toda la vida, se relaciona con memorizar a largo plazo y aparentemente puede almacenar una cantidad amplísima de información, la cual nos informa de la historia del paciente, de la biografía pues, de la persona. Entre las patologías de la memoria, pues podemos decir que está la hipoamnesia o hipomnesia, la amnesia, la paramnesia, el déjà vu o falso positivo, la hipermnesia, la amnesia de identidad, la ecmnesia, entre otras. Aquí, pues, las patologías son muy importantes por 2 razones. Primero, por su frecuencia en la sintomatología, que pues es muy común. Y la otra razón es porque los síntomas tienen la capacidad de alterar el funcionamiento global de la persona. A la hora de evaluar la memoria se dice que se hace mediante el test secuencial WOM-AMS, el test de concentración Wiseman Plan y test de identificación con NAM. El test secuencial WOM-AMS, en este ejercicio se ha basado los test clásicos de Conners y es una prueba
de dígitos, se hacen directos e indirectos y nos permite evaluar la capacidad del almacenamiento temporal y la capacidad de manipulación de la información que posee la persona para realizar tareas cognitivas complejas, como podría ser la comprensión del lenguaje o del razonamiento. En el test de concentración Bisman-Plan, pues decimos que esta tarea de evaluación está inspirada en las pruebas de dígitos directos e indirectos. El test clásico de Memory Mallinger y el test clásico Torre de Londres. En esto nos permite medir la capacidad de planificación, la memoria visual, memoria a corto plazo, el tiempo de respuesta, memoria de trabajo y velocidad del procesamiento, entre otras cosas. El test de identificación con NAM. Este se ha basado en pruebas básicas de NEPSI y de TOM. Con este test pues, se observa el nivel de canalización y clasificación de los estímulos en la memoria. Nos permite observar la capacidad con la que el paciente ejecuta la acción del reconocimiento lo más rápido posible. Ahora, el pensamiento. Decimos que los pensamientos son procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y las deliberaciones. El pensamiento es la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. También podemos decir que los pensamientos son procesos mentales relativamente abstractos, los cuales son voluntarios e involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca de su entorno y de los demás y hasta de él mismo. En su clasificación encontramos el pensamiento inductivo, pensamiento deductivo, pensamiento interrogativo, pensamiento creativo, pensamiento analítico y pensamiento crítico. Las patologías del pensamiento pueden ser el trastorno del curso del pensamiento son la perseveración o estereotipia verbal, el pensamiento disgregado o incoherente, la fuga de ideas, la interceptación, la bradisiquia o taquisiquia. Y entre los trastornos del contenido del pensamiento están las ideas obsesivas, las ideas fóbicas, las ideas delirantes o los delirios. ¿Cómo se evalúa el pensamiento? El pensamiento se evalúa mediante el test de decodificación Viper-NAM, el test BTSA, el test de pensamiento crítico de Watson-Glader. El test de evaluación. Aquí hablamos del test de evaluación, de decodificación Viperman. Esta tarea de evaluación es la que integra las nociones del test clásico de Corman, Kirk y Kemp en 1998. Nos permite medir la capacidad de la denominación, del tiempo de respuesta y la velocidad del procesamiento midiendo la cantidad de recursos cognitivos que destina el usuario al ejercicio, tanto de codificar como de reconocer y comprender dichos estímulos de una forma eficiente. El test BTSA es una herramienta de análisis que nos va a permitir descubrir las fortalezas innatas y sus debilidades a un nivel de introversión o extroversión y su tono emocional. Se dice que para estudiantes es todo un proceso de orientación vocacional. El test de pensamiento crítico de Watson-Glader. Aquí, pues también se dice que es una prueba que también es conocida como prueba de razonamiento crítico, que es una prueba de actitudes que comúnmente se usa durante una aplicación de trabajo y pues estos test son ampliamente utilizados para la selección de candidatos a nivel de licenciaturas, de posgrados, de cargos ejecutivos. Estos test miden lo que viene a ser la capacidad de pensamiento crítico, la comprensión general y de la importancia de tener evidencias y resplandor de formular conclusiones, la habilidad de diferenciar entre inferencias, suposiciones y generalizaciones a través de la aplicación de la lógica
y la capacidad de combinar estas habilidades al tomar decisiones. Hablaremos un poco sobre el lenguaje. En su definición encontramos que es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, entre otras cosas, de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística, según LeCours y Cours en 1979. Podemos decir que el lenguaje pues, es una función mental que está catalogada entre las superiores. Está constituida por un conjunto de signos tanto verbales como no verbales y conforman la principal forma de expresión y comunicación entre los humanos. Este nos sirve para transmitir información, pues los signos que componen el lenguaje pues, pueden ser sonoros, como los sonidos normales que vienen a ser las palabras, gestuales, que es el lenguaje corporal, escritos, que son las letras o símbolos o iconos o imágenes que vemos normalmente. Se dice que existen 3 centros de especialización para que el lenguaje se lleve a cabo. Estas 3 regiones pues tienen un componente anatómico y funcional altamente especificado, como son el área de Wernicke, que es el área cortical de Brodmann, que está ubicada anatómicamente detrás de la circunvolución temporal y que estará mayor y mejor desarrollada en el hemisferio que está especializado. Está el área de Broca, esta se conoce como el área del lenguaje expresivo, que es anatómicamente ubicada en la parte posterior de la circunvolución frontal, fascículo arqueado. Es el tercer elemento anatómico que cumple la función para comunicar en estas áreas. Entre la clasificación del lenguaje encontramos que está el lenguaje expresivo, el cual implica no solo el habla y la escritura, también incluye la gesticulación, el lenguaje comprensivo que abarca la lectura y la audición. Entre las patologías del lenguaje, pues se dice que hay ciertas lesiones cerebrales que pueden alterar el procedimiento del lenguaje y su control. Estas lesiones traducen estados patológicos en las destrezas y tanto de los individuos como son las afasias. Las alteraciones del lenguaje pues implican dificultades en la adquisición del lenguaje tanto a nivel de comprensión como de expresión oral. También se dice que existe como un desfase entre el lenguaje del niño y su edad cronológica, ya que dentro de esas pues, pueden existir alteraciones que son, ¿cómo le explico? Es como un gran abanico de alteraciones que se pueden existir, que van desde un retraso simple hasta un retraso específico o una disfasia. Entre los más comunes tenemos el trastorno del lenguaje, antiguamente conocido como trastorno específico del lenguaje o TEL, la dislalia funcional o trastorno fonológico, la disartria, disglosia, trastorno de fluidez o disflemia o también conocido como tartamudeo, trastornos de la comunicación social, también llamados trastornos de la comunicación pragmática, las afasias y disfasias, las dislexias y alexias, las hiperlexias, disortografía, glosolalia, taquifemia, trastornos de la mímica. Se dice que el lenguaje se evalúa según Form 1989. Evaluar el lenguaje supone determinar el nivel de eficacia en habla, lengua y comunicación en función de los nexos que éste establece con todas las variables que vienen a ser cognitivas, audiorales, emocionales, sustrato neurológico, y especificar en qué medida está alterando en sí mismo o expresa la existencia de alteraciones pertenecientes a otros ámbitos que deben ser considerados como etiológicos o concomitantes al problema lingüístico. También se sabe que existen varias pruebas de lenguaje, que son la prueba de lenguaje oral de Navarra, que está revisada, el test de vocabulario en imágenes de Peabody 3,
la escala del desarrollo del lenguaje de Reynolds, el test Illinois de aptitud psicolingüísticas, el inventario de desarrollo comunitario MacArthur, el TSA de desarrollo de la morfosintaxis en el niño, el test de comprensión de estructuras gramaticales, la batería de lenguaje objetiva y criterial, la escala de evaluación del lenguaje preescolar PLS4, el test de conceptos básicos, el registro fonológico inducido y los listados de comprobación de la comunicación en niños, segunda versión, entre otros más. Ahora hablemos sobre la afectividad. Decimos que la afectividad, desde el punto de vista de la psicología, son las demostraciones de cariño o de amor que son propios del ser humano. Se dice que Bertrand Russell se refería a que la afectividad es un aspecto de la adaptación del individuo con funciones propias que orientan y matizan las acciones del sujeto. Esto pues abarca todos los estados anímicos y todas las reacciones que se enraizan en el instinto y en el inconsciente. También podemos decir que es la capacidad de reacción que muestran las personas ante aquellos estímulos procedentes del medio tanto internos como externos, donde surgirán diversas manifestaciones como lo son las emociones y los sentimientos. Entre su clasificación encontramos que están las emociones, la ansiedad, los sentimientos y pasiones, los estados de ánimo o de humor. ¿Cómo se evalúa? Aquí pues se habla de que la escala de afectividad, PANAS, o afectos positivos y afectos negativos, es ayuda porque viene a ser un cuestionario de un autoinforme. Esta lista se divide en dos segmentos o escalas de humor. Una escala mide la emoción positiva de una persona y la otra escala mide la emoción negativa de la persona. Entre las patologías podemos encontrar que se considera la presencia de un trastorno de la afectividad, patología del estado de ánimo, cuando se establecen condiciones y variabilidad y desequilibrio emocional hacia los extremos, durante periodos prolongados de tiempo que generan malestar y dificultades de adaptación en la persona. Entre ellas podemos encontrar la alegría patológica, la tristeza patológica, la angustia patológica, la indiferencia o frialdad afectiva, la aedonia, la paratimia o inadecuación afectiva, la labilidad emocional o afectiva y la distimia, la disforia, la aprosodia, alecitimia, la rigidez afectiva, ambivalencia o embritimia, neotimia, apatía, abulia. Ahora hablamos sobre la sensopercepción. Para definirlo podemos decir que la sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Aquí pues nos referimos más que todo a que percibimos todo lo que nos rodea, lo interpretamos el mundo gracias a los sentidos. Estos transforman las señales electroquímicas recibidas y las transmiten como impulso nervioso a los centros neuronales de procedimiento sensorial o procesos de traducción. Entre las patologías, pues podemos decir que en distintos estados patológicos puede comprobarse la existencia de trastornos sensoriales que alteran luego las percepciones que se derivan de ellos. Así, por ejemplo, los tonos, los ruidos, los colores, los olores se recogen y se perciben de un modo anormal. En este caso, pues, algo similar viene a ocurrir con las sensaciones que se presentan después de las amputaciones de los miembros, por ejemplo, en las cuales condicionan a la persona con el miembro fantasma, que pues el sujeto se ve afectado subjetivamente por el miembro que tiene inexistente. También existen alteraciones o trastornos de la sensibilidad, como lo son la hiperestesia, la hipoestesia, la anestesia, la parestesias, canestesias o canistopatías. Alteraciones o trastornos de la sensopercepción propiamente dicha. Pues dentro de estas alteraciones pues estudiamos un grupo de trastornos que vienen a ser las alucinaciones, las ilusiones, los pseudos,
las pseudoalucinaciones, la despersonalización, desrealización, alucinosis, entre otras. ¿Cómo se evalúa la sensopercepción? Es posible valorar el desarrollo de los procesos sensoperceptuales de forma sencilla, cuando se pide a un sujeto que reconozca a sí mismo objetos a diferentes distancias o en diversas posiciones. Cuando compara objetos similares, estableciendo semejanzas y diferencias, o cuando se muestra una lámina para que diga cuántos objetos percibe simultáneamente. También existen técnicas especializadas para hacer pues, dichas valoraciones del desarrollo sensoperceptual del sujeto, como la de los 7 detalles o figuras idénticas y la de las figuras incompletas. Estas técnicas nos permiten, además, el estudio de los procesos, las atenciones, especialmente la concentración de la atención y el volumen. Ahora hablamos sobre el juicio. Para definirlo podemos decir que es la actividad psíquica mediante el cual se realiza una síntesis mental que permite llegar a una conclusión entre las ideas o conocimientos. Un juicio es siempre la afirmación de una verdad y se hace posible la aceptación y adquisición de un conocimiento. Aquí pues la cognición con la que se trabajan los pensamientos, los juicios, suponen un establecimiento de una relación entre dos o más conceptos. De este juicio se pueden deducir nuevos conceptos o nuevos juicios. Entre la clasificación encontramos que puede ser por la cantidad, universales, particulares y singulares. Los universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Los particulares son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una parte de todo. Los singulares pues son aquellos que hacen referencia a un solo individuo y que pertenezca a esa especie. Por la calidad encontramos los afirmativos y los negativos. Los afirmativos son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado, en este caso. Vienen los negativos, que son aquellos que se expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, en este caso. Estos dan como resultado una relación entre que estén separados tanto el sujeto como lo que está ocurriendo. Por la relación encontramos los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Y por la modalidad, los problemáticos, los asertóricos y los apodícticos. El juicio, seguimos con las patologías. Las condiciones que se podrán afectar en el juicio incluyen los problemas emocionales, como puede ser el retraso mental, los síndromes cerebrales, como la conmoción cerebral, la esquizofrenia, la intoxicación por drogas o por alcohol. ¿Cómo se evalúa? Evaluar el juicio en una persona por lo general se realiza como parte de una evaluación más amplia, conocida como un examen de estado mental. Las evaluaciones para el estado mental se llevan a cabo por los profesionales de la salud mental y se utilizan para determinar si una condición específica está afectando las capacidades cognitivas de una persona. Aquí decimos que pues, estas evaluaciones incluyen pruebas de memoria, pruebas de orientación, pruebas de capacitación y atención, de comprensión y de juicio. La inteligencia. Definimos la inteligencia como la capacidad del ser humano y en menor medida en algunos animales superiores de construir información útil para resolver un problema a partir de las condiciones del medio ambiente y de lo aprendido con anterioridad. Decimos que la inteligencia pues, es la capacidad para resolver un problema, empleando para ello la creatividad, la memoria, la capacidad y la capacidad deductiva. Entre la clasificación de inteligencia encontramos la lingüístico-verbal, la numérica, la espacial, la física o motórica, la emocional y la social. La lingüístico-verbal son los modelos de inteligencia que se basan en la formulación del pensamiento mediante el lenguaje verbal. Este puede ser escrito u oral, así como transmitir la transmisión y recuperación a través de la lectura. La numérica es aquella que tiene que ver con los procesos lógicos formales y que se encuentra su máxima expresión en las matemáticas y en todo el área de los números. La espacial apunta a la percepción profunda
del entorno y de las formas que subyacen a lo visto y de las relaciones entre ellas. La física y motórica se trata de un modelo de inteligencia relacionado con el accionar del cuerpo, es decir, sus movimientos y sus destrezas son capacidades. Usualmente pues no se considera una forma de inteligencia, ya que pues se le suele asociar erradamente solamente a los procesos mentales o intelectuales. La emocional tiene que ver con el manejo efectivo y eficaz de la propia emocionalidad. Esta está propuesta por el principio de Daniel Goleman y que lo hizo a través de su libro La inteligencia emocional. Y la social esta aplica en el campo de las relaciones interpersonales y que sirve para, o sea, que se complementa por el área de carisma, liderazgo, incluso la manipulación de otros talentos de índole social. Entre las patologías más comunes pues está el retraso mental. La inteligencia se evalúa, se dice que la psicometría, disciplina encargada de las mediciones psicológicas, persigue una medida única de la inteligencia llamada factor general de inteligencia o factor G, que compara el desempeño de un sujeto respecto a un grupo social de referencia. Pues se dice que existen numerosos intentos para evaluar la inteligencia y a través de las escalas y distintos procedimientos. Otras propuestas de evaluación pues son las que determinan el coeficiente intelectual, que coteja el desempeño de un sujeto de un test de inteligencia con las mediciones esperadas para su edad o acordes a su edad. Ok, ahora hablando del insight. Según Wikipedia, el insight es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que se puede traducir al español como visión interna o más genéricamente percepción o entendimiento. Mediante un insight, el sujeto capta, internaliza o comprende una verdad revelada. Puede ocurrir inesperadamente luego de un trabajo profundo, simbólicamente o mediante el empleo de diversas técnicas afines. Decimos que el insight sucede en una serie de procesos que algunos son conscientes y otros son inconscientes y que nos ayudan a observar el problema o la situación desde varios ángulos. Cuando nuestro cerebro obtiene la suficiente cantidad de información y visión sobre un tema, puede alcanzar el insight. También decimos que no obstante podemos encontrarlos en procesos de bloqueo mental que nos haga considerar posible que esta opción pues no resulte fácil, obtenerlo. La capacidad de mantener una mente abierta y un mundo flexible con una dinámica facilita el proceso del insight. También se dice que llegar al insight nos permite adquirir una sensación de control que incide directamente sobre nuestra confianza. Esa misma sensación de control que nos da una explicación adecuada a nuestro problema. Además nos va a producir un alivio, nos orienta a buscar una solución y, por decirlo de esa forma, pues abre las puertas o da esperanza para salir del problema en que nos encontremos. Entre la clasificación del insight encontramos el insight intelectual, que viene a ser el conocimiento a través de la lectura o incluso durante la terapia, pero que nos comporta la necesidad profunda y la participación emocional de cara al cambio de una estructura personal. El insight emocional o visceral, que pues es aquel que nos aporta una clara conciencia, una comprensión y sentimiento en lo más profundo del ser, respecto a esto al significado de las conductas personales. Y pues gracias a él se podrían dar modificaciones positivas en la personalidad. Y el insight estructural, que es el conocimiento consciente o inconsciente del sujeto que adquiere, emplea y proyecta en medio de la unión de diferentes estructuras. Y ahora, el insight se evalúa según el examen de estado clínico PSE, que es un instrumento de evaluación que se compone de una entrevista estructurada que tiene como finalidad explorar la presencia y severidad de la psicopatología. Entre los ítems se conforman el número 104, hace referencia a la valoración del insight. Se puntúa en una escala de 4 puntos que va desde el 0 a un buen insight o del 3 a un no buen insight.
o a un no Einstein. También está la escala de Einstein, IS, que es el autorreporte y está constituida por 8 ítems. La captura 3 de las principales dimensiones del Einstein, que vienen a ser la conciencia del trastorno, la conciencia de la necesidad de medicación y el reconocimiento de los síntomas psicóticos para experiencias patológicas. Ahora, refiriéndonos al sueño, podemos decir que el sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite establecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Bueno, el sueño es un proceso fisiológico esencial para la renovación de las funciones mentales y físicas. Se dice que numerosos estudios científicos han realizado, o sea, han puesto en marcha muchísimos estudios en donde han visto la importancia que tiene sobre las funciones vitales como son la memoria, el desarrollo cognitivo, el metabolismo, el sistema inmune, así como muchas otras. También podemos decir que nuestros sueños se dividen en 2 fases, la fase REM y la fase no REM. La fase REM es aquella en la que se producen movimientos oculares rápidos y esta fase representa cerca del 25% del ciclo del sueño, entrando en ella en unas 4 o 5 veces cada noche, haciéndolo por primera vez pasados unos 90 minutos tras habernos quedado dormidos. En cambio, la fase no REM representa cerca del 75% de los ciclos de sueño y es la etapa de movimientos oculares rápidos. Entre la clasificación del sueño encontramos los sueños convencionales, los sueños recurrentes, las pesadillas, sueños lúcidos, sueños precognitivos, falsos despertares, daydreams, sueños sanadores, sueños metafóricos, sueños creativos e inspiradores. Refiriéndonos a los sueños convencionales, son aquellos que son los más comunes, los que nos hablan sobre un poco de nuestra vida cotidiana y pues son parte de nuestro día a día. Los sueños recurrentes son esos tipos de sueños que los podemos tener tanto en noches seguidas o en repetidas oportunidades. Las pesadillas pues son esos sueños desagradables que muchas veces los soñamos con muchísima frecuencia y que nos advierten que nos pueden parecer con situaciones de peligro, como son pánico, malestar y ese tipo de cosas. Los sueños lúcidos son aquellos sueños que son totalmente, en las que estamos totalmente conscientes de que estamos soñando y pues a veces puede parecer que no, pero pues conseguimos con la realidad de que sí estamos soñando. Los sueños precognitivos o proféticos o premoniciones son aquellas ensoñaciones en las que vemos algo que pasado un tiempo desde que tuvimos el sueño, aquello que soñamos parece haberse convertido en realidad. Los falsos despertares a veces sucede que soñamos con la vida misma y nos despertamos mirando que si le abra el teléfono, ese tipo de cosas, preparándonos, o sea, estamos soñando que si nos estamos preparando un café, que si nos vamos a duchar, tal. Y cuando nos despertamos, pues nos damos cuenta que pues estamos soñando, que estamos aún en la cama, o sea, que estamos durmiendo. Los daydreams o sueños de día son aquellos que tenemos mientras que estamos despiertos. Las patologías. Los trastornos del sueño más frecuentes son el insomnio infantil, el ronquido, el síndrome de apnea de sueño, síndrome de piernas inquietas, trastorno de ritmo circadiano, parasomnias, sonambulismo, terrores nocturnos, estados confusionales, trastorno de conducta en sueño, REM y narcolepsia. ¿Cómo se evalúa el sueño? Pues evaluar el sueño es un posible problema, evaluar un posible problema de sueño requiere, como cualquier acto médico, la realización de una correcta anamnesis y una exploración física. Ok, ahora hablando sobre la alimentación. Martínez y Pedrón C. 2016 dicen que la alimentación es la actividad mediante la que tomamos del mundo exterior una serie de sustancias necesarias para poder nutrirnos. Estas sustancias están contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta. Ok, el consumo de nutrientes específicos como lo son las grasas saludables, las vitaminas, los antioxidantes, se relacionan con la salud neuronal y protegen al organismo
de procesos inflamatorios asociados con alteraciones como son las demencias, el deterioro cognitivo y la depresión. Entre las patologías de la alimentación conseguimos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo, el trastorno de rumiación, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Se dice que los trastornos de alimentación pueden causar muchísimas complicaciones, algunas de las cuales pues, pueden ser potencialmente mortales. Cuanto más grave sea, más dura el trastorno de la alimentación, más probable es que se presenten complicaciones graves como las siguientes. Por lo menos pueden tener problemas graves de salud, tanto a nivel de depresión y ansiedad, pensamientos o conductas suicidas, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales y en las relaciones. También trastornos de consumo de sustancias y problemas laborales y escolares e incluso hasta la muerte. Ahora, hablando de la sexualidad, podemos decir que según la OMS, la sexualidad es un aspecto central del hecho humano a lo largo de toda la vida, que incluye el sexo, las identidades y papeles de género, las orientaciones sexuales, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Se dice que esta definición que propone la OMS se compone de 3 partes, como son, primero, la lista de dimensiones sexuales, lo que viene a ser el deseo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Luego enuncia las formas en las que la sexualidad se manifiesta, como vienen a ser los pensamientos, las fantasías, los deseos, las creencias, entre otros. Y finalmente se mencionan los tipos de factores que pueden influenciarla. De manera en que vivimos nuestra sexualidad, pues podemos decir que se puede intervenir en nuestro estado de ánimo, en nuestra autoestima, la disfunción sexual, la satisfacción personal, la seguridad social y la vivencia de la sexualidad. La sexualidad se clasifica en heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, asexual, pasexual, antrosexual, demisexual, sapiosexual, greysexual, metrosexual, pornosexual, zoofilia, necrofilia, hiposexual, entre otros. Las patologías de la sexualidad, podemos decir que pues estas patologías sexuales son problemas de la respuesta sexual humana, que viene a ser el deseo, la excitación y el orgasmo, que usualmente impiden el desarrollo de una vida íntima plena, afectan la salud integral y la autoestima del individuo, así como su relación de pareja. También pues hay que tener en presente que existen patologías sexuales que comparten tanto hombres como mujeres, y muchas de ellas están relacionadas con aspectos psicológicos. Ambos sexos pueden experimentar trastornos del deseo sexual originados por una educación demasiado estricta, un miedo a la intimidad, una ansiedad ante el deseo, inseguridad personal, trastornos endocrinos y la insuficiencia renal, entre otras cosas. También una disfunción sexual puede ser la causante en la disminución del deseo sexual. Y aunque a veces el problema puede estar motivado por alguna anomalía orgánica, que pueden ser carencias hormonales, trastornos endocrinos, insuficiencia renal, entre otras, pues es importante conocer que lo más normal es que el problema obedezca a causas psicológicas como el bajo nivel de autoestima, los estados depresivos, el exceso de estrés y el exceso de ansiedad, un historial de abusos sexuales o mala relación de pareja, por mencionar algunas de ellas. La sexualidad se evalúa según la escala de respuesta a orientación erótica, que se llama EROS. Es un índice e instrumento clásico para medir el comportamiento heterosexual y homosexual, la bisexualidad y la asexualidad.
En este caso, para concluir, podemos decir que pues debe existir un equilibrio entre todas nuestras funciones mentales, ya que interfieren entre sí y se pueden ver afectadas por algunas de las patologías existentes. Por tanto, pues lo normal es el estado del comportamiento de un individuo dentro de los límites normales donde no se registran patologías. Esa normalidad, pues es la ausencia de síntomas o de signos en las personas que no tengan ninguna condición y que ocasiona algún trastorno en sus funciones psíquicas y físicas y se hallan en el estado funcional que conviene estar. Estas son algunas de las referencias que utilicé para realizar dicho estudio. Muchísimas gracias.